Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a una de las actividades de UNIPE Virtual. En este caso se trata de una charla que entiendo que va a apuntar a convertirse en un taller, un espacio de reflexión, que va a estar a cargo de la profesora Andrea Ballarini. Yo voy a presentar brevemente a la profesora Andrea Ballarini y decir dos palabritas sobre la actividad, no más que eso. Bueno, Andrea Ballarini es profesora de música y profesora de filosofía. Con esos títulos estuvo desarrollando una amplia experiencia docente en todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial hasta el superior. Y actualmente, además de la docencia, Andrea Ballarini desarrolla investigación en distintas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y la UNIPE, puntualmente, que es donde se inscribe esta actividad, como ustedes ya saben. La idea de esta actividad básicamente es la de proponer a las preguntas filosóficas como un recurso para poder pensar y proyectar la tarea docente en ámbitos que no necesariamente sean el de la filosofía, ¿sí? Entonces, ese es el objeto de esta actividad, que va a estar a cargo de la profesora Andrea Ballarini, que, como les decía, es docente de la casa de UNIPE y se desempeña en el Departamento de Humanidades y Arte, especialmente en el área de la formación general. Entiendo que la dinámica va a ser un poco expositiva y otro tanto de algunas actividades, así que de eso se trata. Gracias por haberse sumado y te paso la palabra, Andrea, para que arranques nomás en los términos que creas convenientes. Bueno, muchas gracias Ezequiel por la presentación. Gracias a todas y a todos los que se suman a la propuesta, al taller. Les cuento muy brevemente más o menos cómo van a ser los momentos. Efectivamente, pensé la actividad al modo un poco de un taller, en el sentido de que va a haber algunos momentos en los que les voy a pedir que quizás hagan alguna actividad, pero después va a haber un momento importante de exposición, que espero que al finalizar la exposición podamos entonces utilizar la última parte de la actividad como para volver a reflexionar, ya después de haber transitado ciertas preguntas, ciertos problemas, etcétera, volver a repensar la actividad o la consigna del principio, ¿sí? Voy a pasar a compartir un PowerPoint como para que nos vaya bueno, guiando en la exposición. Me dicen ahí si lo ven bien, ¿sí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, la pregunta como medio y la pregunta como fin de la práctica docente, una exploración filosófica, es el título de esta actividad. Efectivamente, como lo presentó Ezequiel, no es algo que esté, digamos, la actividad no es que esté específicamente pensada para personas que vienen del campo de la filosofía, sino que me interesaba poder abordar la problemática de la pregunta filosófica en la práctica docente en general, ¿sí? Entonces, como primer momento, o como parte de este primer momento, la pregunta que quería presentar era la siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos en el aula, o bueno, ahora, en los encuentros sincrónicos, básicamente para enseñar, ¿no es cierto? ¿Qué operaciones utilizamos, qué medios utilizamos para alcanzar determinados propósitos, determinados objetivos? Y entonces a mí se me ocurrían toda una serie de acciones que llevamos a cabo, ¿no es cierto? Realizamos explicaciones, numeraciones, clasificaciones, por supuesto también preguntas, reflexionamos,
debatimos. A veces también, especialmente en estos espacios, bueno, utilizamos el mutear, o les pedimos que prendan las cámaras o que abran el audio para hacer preguntas cuando lo necesitan, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Un montón de distintas acciones y operaciones que implementamos para poder enseñar, transmitir, etcétera. Si se les ocurre algo más, bueno, tranquilamente podríamos agregarlo acá. Ahora bien, ya yendo a la próxima diapositiva, me voy a centrar en el preguntar, ¿no es cierto? Porque la pregunta tiene una función que seguramente todos ustedes que son docentes de las carreras que sean, o en las disciplinas que sean, la pregunta cumple una función importante en el aula, en el momento en el que enseñamos. Y entonces lo que me preguntaba es, bueno, ¿para qué sirven las preguntas que hacemos? Sí, no sé si ustedes quieren agregar cosas, más allá de que después yo lea las cosas que yo pensé, ¿no es cierto? ¿Para qué les sirve a ustedes preguntar en el aula? Si alguien quiere abrir el micrófono y decir, bueno, pregunto para tal cosa, lo dice nomás, ¿sí? Yo no veo a todos, porque ahora sí. Bueno. ¿Para qué? Pregunto yo al menos, ¿no es cierto? Bueno, pregunto en evaluaciones, por ejemplo, para verificar aprendizajes. Muchas veces en el aula también pregunto para orientar búsquedas. También a veces para plantear desafíos, ¿no es cierto? Y algunas preguntas también, en cambio, son mucho más vinculares, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te llamás? Etcétera. Pregunto también, entonces, para habilitar la reflexión, a veces también para abrir debates. Bueno, en el caso de los espacios así virtuales, bueno, averiguar, ¿no? Detrás de la pantalla en negro, de todos esos cuadraditos, si hay alguien que esté ahí. Bueno, no sé, y seguramente muchas cosas más. Dice Nancy, pregunto para ayudar a reflexionar, para comprobar la comprensión, para conocer al otro. Bien. ¿Ariel? ¿Me puedes ayudar? Hola, hola. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Querías agregar algo? No, recién me conecto, Ah, perdón. bueno, no, entonces bienvenido. Bueno, Gracias. entonces, Nancy, con estas preguntas podemos alojarlas en parte de la lista que yo armé, ¿no es cierto? Para conocer al otro, la cuestión vincular, comprobar comprensión, ayudar a la reflexión. Bien. Y entonces, ahora sí, vamos a pasar a la próxima filmina. Ahora no puedo, esperen un cachito. Ahí está. Lo que les quería pedir a nivel, por ahora, sin que me lo cuenten y sin que se lo cuenten el resto de los compañeros o compañeras, es que escriban 3 preguntas que sean habitualmente realizadas en el ámbito escolar o en la institución en donde trabajan, ya sean preguntas que se hacen ustedes o que las hacen otras personas, incluidos los alumnos, ¿sí? Los estudiantes. Es decir, bueno, ¿qué preguntas aparecen habitualmente en las instituciones educativas? ¿Sí? Y en segundo lugar, un poquito a partir de lo que, de la clasificación o de las cosas que mencioné antes, que piensen qué objetivos tienen estas preguntas. Es decir, ¿para qué son formuladas? ¿Qué efectos buscan producir en el interlocutor? ¿No? ¿Qué quieren lograr con esas preguntas? Y si pueden, propongan alguna clase de clasificación según esta finalidad que tengan las preguntas. ¿Sí? Les doy unos 2 minutitos, 3, para hacer eso, y me avisan cuando estén.
Ahí, Andrea, alguien está consultando por la consigna. Sí, ahí está, Ariel, ahí la vi la pregunta. Disculpen, a veces no veo los comentarios en el chat, porque como estoy abriendo completo el PowerPoint, se me oculta la parte de abajo, pero sí, ahí justo la vi. Así que, Ariel, la consigna por ahora es esta, ¿sí? 1 y 2. La primera consigna que hay. Creo. Bueno, mientras terminan de hacer eso, voy a cerrar la ventana que está pasando gente y se va a oye. Bueno, ¿están? Me parece que hay bastantes preguntas, o hay mucho para pensar, está bueno. ¿Está? ¿Sí? O están pensando al menos bastante las preguntas. Sí, Andrea, vos sabés que es verdad, da mucho para pensar. No sabía realmente si tenía que remitir a lo filosófico o al instalar la pregunta. Y a ver, lo pongo a consideración. Yo les conté que doy en los profesorados de educación inicial y primaria y cuando ingresan es impresionante la cantidad de inscriptos. Entonces, claro, vos ves que va llegando el primer cuatrimestre y después de los primeros parciales, ahora en la presencialidad, que no se daba cuando estábamos en pandemia y la cursada era puramente virtual, la permanencia era mucho más concreta. Ahora, ya para los primeros parciales empezaron a dejar, pero muchos. Entonces yo me cuestionaba, ¿hasta qué punto es determinante el capital cultural al iniciar una carrera de nivel superior? Otra de las preguntas que me surgían a partir de esta cuestión de ese capital cultural inicial, ¿qué metas o qué expectativas determina una cursada para esos alumnos que ingresan? ¿Y cuál sería la meta o el propósito? Si un crecimiento personal, es decir, yo lo hago para mí, para crecer, o mientras tanto sigo esto, porque, a ver, hasta que pueda irme a estudiar a Capital, porque estos son institutos de nivel superior, pero de formación terciaria, terciario no universitario. Y muchos con los que uno habla, ellos te dicen, mirá, yo estoy acá porque no pude este año irme a Capital o a La Plata, y bueno, mientras tanto hago esto para no perder la presencialidad, para no perder el hábito, para lo que fuere. Pero lo determinante es la cuestión del capital cultural inicial, que es lo que después te va a determinar la mirada
y el decidir continuar una carrera o no. Bueno, gracias. Vamos a quedarnos con estas preguntas por ahora y vamos a volver a ellas al final, no porque yo tenga una respuesta, claramente, seguramente son muchos los factores, pero sí para poder repensarlas en términos de, bueno, si el preguntar filosófico tiene algo para aportar en el modo de responder, ¿no es cierto?, a eso. Bueno, igual vos venís de la filosofía, así que seguramente vas a tener para decirnos también hacia el final, ¿sí? Así que bueno, si algún otro compañero, alguna otra compañera quiere también contarnos cuáles son sus preguntas. Acá Judith escribió qué preocupaciones tienen sobre la enseñanza de la matemática, qué interrogantes tienen al respecto, qué es para ustedes enseñar matemática, cómo aprendieron matemática. Bien, gracias Judith. También, si quieren las pueden tal vez volcar en el chat las preguntas, de modo tal de que después las retomemos, no está, y que queden escritas. Hola Laura, bueno, hay mucha gente que se fue sumando cuando yo ya había empezado, así que no pude saludar, pero si quieren ir mandándolas, por supuesto, yo las leo, ¿sí? Bien, entonces tenemos por un lado estas preguntas que Alejandra nos planteó respecto de el capital cultural y cómo influye el capital cultural. Y por otro lado, preocupaciones sobre la enseñanza de la matemática, qué es enseñar matemática, cómo aprender matemática. Si quieren después vayan sumando, yo voy a pasar, digo, porque si no nos corre el tiempo, ¿no? Pero, entonces, como para empezar a traer también otro tipo de preguntas, que no son propiamente, no son del ámbito educativo, pero bueno, vamos a ver, las preguntas muchas veces las organizamos con una primera partícula, ¿no? El qué, el por qué, el cómo, y a partir de eso surgen distintos tipos de preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué sería de vos sin mí? Y de pronto una pregunta como ¿qué es la virtud? ¿Por qué? ¿Por qué no enciende el audio? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué habré estudiado filosofía? Bueno, yo en mi caso, ¿no? Otros se preguntarán, ¿por qué habré estudiado matemática? O qué sé yo, no sé, la disciplina que hayan estudiado. ¿Y cómo? Preguntas con cómo. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? ¿Cómo se enciende el audio? ¿Cómo podemos arreglar esto, oficial? ¿No? Distintos tipos de preguntas que tienen distinta finalidad. Acá suma Alejandra a la pregunta un poco también en el sentido de no, Alejandra, perdón, son las que ya nos habías dicho, no, pensé que estaba agregando a alguien más. Perfecto. ¿Qué tienen de diferente estas preguntas? ¿Es lo mismo decir qué vamos a comer? ¿Qué sería de vos sin mí? Que preguntarse qué es la virtud. ¿Qué creen ustedes al respecto? Lo que pasa es que cuando al hablar de qué sería de vos sin mí, qué es la virtud, por qué hay algo y no más bien la nada, tienen que ver con cuestiones que te determinan en tanto ser persona. ¿Qué voy a comer? ¿Por qué no enciende el audio? Son cuestiones más ligadas a lo cotidiano, ¿viste? No a la problematización o aquello que tiene más de una respuesta. Donde no hay una certeza, implica, porque esa pregunta te va a llevar a otra pregunta y a su vez a esta cosa que bueno, y ahí está lo filosófico. Bueno, vamos entonces, voy a agregar más preguntas que están mandando por el chat.
Dice Nancy, yo trabajo en el nivel secundario y me doy cuenta de que vivo haciendo preguntas, y lo tengo tan naturalizado, me gusta que aparezca esto, dice que no me he puesto a pensar, no me he puesto a reflexionar al respecto. ¿Cómo se siente el otro oyente ante mis preguntas? ¿Por qué es importante preguntar? Bueno, un poco el sentido del taller es hacernos también esta clase de cuestiones, ¿no? O de interrogantes, esta clase de cuestionamientos. Y después dice Ariel, ¿por qué es obligación venir a la escuela? ¿Debe ser por voluntad? ¿Podemos elegir lo que queremos aprender? ¿La escuela enseña cosas que en la vida no las usamos generalmente? ¿No? Estas preguntas de estudiantes. Muchas veces los estudiantes hacen preguntas que son muy ricas. Bueno, paso a la siguiente filmina, retomo las preguntas que estaban en la filmina anterior, y entonces yo propuse una tipología de estas preguntas, ¿no? Si yo digo, ¿qué vamos a comer? Un poco como decía Alejandro, ¿qué vamos a comer? Dice, bueno, hay una respuesta que me, digamos, que me define, con una sola respuesta responde esa pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a comer? No sé, milanesas con puré, listo. O milanesas con puré o alguna otra cosa, ¿sí? Pero con determinada información la puedo responder. En cambio, ¿qué sería de vos sin mí? Bueno, en realidad es una pregunta que más bien no apunta a obtener alguna clase de información, como puede obtener, digamos, o como puede buscar la pregunta que vamos a comer, o la pregunta, ¿cómo puedo encender el audio? O incluso, ¿por qué no enciende el audio? ¿No? Sino que más bien las preguntas del tipo, ¿qué sería de vos sin mí? ¿Por qué me habré casado con vos? Son preguntas de orden más bien retórico, en el sentido de que la respuesta ya está incluida en la fórmula misma de la pregunta, no pide información. ¿Sí? Pero por último, tal como decía Alejandra, preguntas del tipo ¿qué es la virtud? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Parecen preguntar por algo más, por algo distinto. No parecen ser satisfechas solamente con obtener cierta información que nos permite responder la pregunta. No funcionan así, ¿sí? Y nos damos cuenta, al escucharlas, nos damos cuenta de que hay algo ahí de otro orden. Acá siguen mandando. Acá dice Daniela, perdón, Daniela dice, en un taller de producción de recursos didácticos dábamos la pregunta como tema, como recurso didáctico en el nivel superior. Y después Cristian dice, una pregunta recurrente que le hago a un alumno es ¿qué entienden por tal cosa? Por ejemplo, ¿qué es una oportunidad, comprar, vender, etcétera? Buscando de alguna manera dar a la pregunta un carácter situado. Bien, bueno, en esta idea de ¿qué entendés por tal cosa? Es una pregunta muy típica para orientar, ¿no es cierto? Para orientar la comprensión, para orientar también la forma de responder que estamos buscando. Entonces, por supuesto que volviendo a la filmina, esta tipología que presento acá no es la única que hay, pero es una tipología que abarca una gran cantidad de preguntas y que además tiene una finalidad para el taller. Empezar a intentar distinguir las preguntas de tipo informativo o de tipo instrumental, es decir, preguntas que, como dice el título, ¿no? Son medios para obtener algo, de otro tipo de preguntas que todavía está por definirse, pero a las cuales podríamos llamar filosóficas, que parecen apuntar, si es que existen, a algo distinto. Y entonces, la pregunta es, bueno, de hecho, está filosófico ahí entre comillas, es, bueno, si existen las preguntas filosóficas, ¿qué es lo que tienen de específico? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es la virtud? Se diferencia de qué vamos a comer. Y para intentar responder esto, me parece que
viene bien, ¿sí?, preguntarnos, bueno, ¿qué preguntan los y las filósofas y los filósofos? Y también preguntarnos y analizar un poco si a las preguntas que se hacen, bueno, ¿qué clase de respuestas prefiguran? ¿Sí? Hay algo ahí que parece ser de otro orden. En este diagrama pongo las fotos de casi, de los autores, de las autoras que yo retomé. Ahora pasamos a la siguiente filmina y van a entender. La pregunta por el saber, ¿qué puedo saber? Pregunta que hizo, que formuló de manera explícita Kant. Ahí está la foto de Kant. No vamos a trabajar con Kant, no seleccioné textos de él, pero me parecía que tenía que aparecer. La pregunta por la felicidad, y si es posible alcanzarla, pregunta que se hace Madame de Châtelet en el siglo XVIII. No solamente ella se la hizo, Aristóteles ya se lo había hecho, ¿sí? Pero ella la formula y la responde de una manera muy clara, ¿sí?, en los términos en que ella la analiza. Leibniz, filósofos finales del siglo XVII y principios del XVIII, ¿por qué hay algo más bien que nada? Platón, la pregunta por la virtud, ¿qué es la virtud? Y Hannah Arendt, que se interesó por la política, y que tiene un texto que se llama ¿Qué es la política? ¿Sí? Así que bueno, ahí presento nada más que las imágenes como para que ustedes les conozcan las caras por si no los conocían antes. Bueno, antes de pasar a leer entonces los textos y a ver qué dicen los filósofos y las filósofas, ¿no? ¿Qué hacen con las preguntas? ¿Qué clase de preguntas formulan? Les voy a pedir como consigna 2 que tengan en mente, a la hora de ir leyendo los fragmentos que seleccioné, estos dos aspectos, ¿no? O estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué características tienen estas preguntas? A partir de lo que vamos leyendo, ¿qué características encuentran ustedes que tienen estas preguntas? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de respuestas prefiguran los autores y las autoras con sus preguntas? ¿Sí? Y les voy a pedir que se queden con esta idea de la respuesta que prefigura para el momento en que lleguemos casi al final del taller. Bueno, entonces ahora sí paso a los textos, a la selección. Les traje una muy breve selección de El Menón de Platón. Cuando digo Platón, todos sabemos de quién estamos hablando, uno de los padres de la filosofía, así que también por una cuestión de tiempo, voy a avanzar con las lecturas, especialmente no deteniéndome tanto en las cuestiones biográficas, solamente voy a decir que está en discusión si nació en Atenas o en Eginia. Sí se sabe que aproximadamente nació entre el 427 y el 347 a.C., que escribió sus obras con el formato del diálogo, y que su obra se divide generalmente, los diálogos se dividen en diálogos tempranos, luego los diálogos de transición, los de madurez y finalmente los tardíos, ¿sí? Los temas que abordó Platón fueron muchísimos: la política, la ética, la metafísica, cosmología, educación también. Y acá, en este texto, en el Menón, la pregunta que organiza el texto es esta, ¿no? ¿Qué es la virtud? Una pregunta eminentemente ética, ¿sí? ¿Qué es la virtud? Y el texto empieza así. Aclaro solo una cuestión: los fragmentos seleccionados los modifiqué en el caso del Menón para que el taller funcione, es decir, no está el texto absolutamente completo, sino que están las cuestiones centrales como para que podamos realizar el taller sin tener que leer todas las chicanas que va haciéndole Platón al pobre Menón, ¿sí?
Les leo. Menón, ¿me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿O no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? ¿O ni se alcanza con la práctica, ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo? Sócrates le responde, ah, Menón, por lo visto me consideras un ser dichoso, que conoce, en efecto, que la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera. En cambio, yo tan lejos estoy de conocer si es enseñable o no, que ni siquiera conozco qué es la virtud. Y de lo que ignoro qué es, ¿de qué manera podría conocer precisamente cómo es? ¿Y tú, mismo, Menón, por los dioses, qué afirmas que es la virtud? Y Menón responde, no hay dificultad en ello, Sócrates. En primer lugar, si quieres, la virtud del hombre es fácil decir que ésta consiste en ser capaz de manejar los asuntos del Estado y manejándolos hacer bien por un lado a los amigos y mal por el otro a los enemigos. La virtud de la mujer, en que administre bien la casa, conservando lo que está en su interior y siendo obediente al marido. Y otra de ser la virtud del niño, se trate del varón o la mujer, y otra la del anciano, libre o esclavo, según cada una de nuestras ocupaciones y edades, en relación con cada una de nuestras funciones, se presenta a nosotros la virtud de la misma manera, creo, Sócrates, se presenta también el vicio. Y Sócrates por último le dice, parece que he tenido mucha suerte, Menón, pues buscando una virtud he hallado que tienes todo un enjambre de virtudes para ti por ofrecer. Fíjense entonces que en el primer caso, en este, la pregunta de Menón es enseñarle la virtud, o en otros términos, ¿cómo se enseña la virtud? Sócrates, ¿no?, la convierte en, ¿y cómo voy a conocer el cómo si todavía no sé el qué? ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, aparecía Leibniz en la plaquita donde estaba el dibujo, ¿no?, con la pregunta de Leibniz, ¿por qué hay algo más bien que nada? Bueno, Leibniz nació en Leipzig en 1646, murió en Hannover en 1716. Es un filósofo que tiene una obra gigantesca, es uno de los últimos pensadores a los que se les llama pensadores universales, porque realmente abarcó todo el conocimiento de su época, ¿sí? Desde filosofía, teología, lógica, jurisprudencia, historia, cuestiones científicas, ¿no?, matemáticas, por supuesto, geología, etc. Bueno, es inabarcable su obra. Este es un fragmento, el parágrafo 7, de un tratado que se llama Principios de la Naturaleza y de la Gracia fundadas en la razón. Acá, en este fragmento, es donde aparece la pregunta, ¿por qué hay algo más bien que nada? Y vale aclarar, como para contextualizar un poquito el fragmento, que en este fragmento 7, Leibniz está construyendo una demostración de la existencia de Dios. El punto de partida para ello es señalar el establecimiento de un principio, que se llama el principio de razón suficiente, y a la vez constatar la existencia de cosas, de la existencia de entes o de algo que es contingente, es decir, algo que no es necesario, que no necesariamente existe, o que no necesariamente debe ser tal como es, ¿sí? Podría ser de otra manera. El principio de razón suficiente lo enuncia de la siguiente manera. Nada ocurre sin que le sea posible, al que conozca suficientemente las cosas, dar una razón que baste para determinar por qué es así y no de otro modo. Voy a traducir esto para quienes no son de filosofía sea un poquito más fácil. Básicamente, el principio de razón suficiente
lo que quiere decir es, bueno, nada sucede sin razón, o también nada sucede sin causa, ¿sí? Siempre hay una causa de lo que sucede, o siempre hay una razón de lo que sucede. Es decir, que Leibniz, al situar o al incorporar el principio de razón suficiente en este intento por demostrar la existencia de Dios, podría estar tratando, por un lado, de decir que Dios es la causa de toda existencia, pero además también podría estar intentándonos decir que solo Dios puede dar razón de por qué el universo en su totalidad es del modo que es decir, es así, y no es de otro modo. ¿Sí? Dicho esto, como para contextualizar, paso a leer ¿sí? el fragmento. Hasta aquí solo hemos hablado como simples físicos. Ahora debemos elevarnos a la metafísica, valiéndonos del gran principio habitualmente poco empleado, que sostiene que nada se hace sin razón suficiente. Es decir, que nada ocurre sin que le sea posible al que conozca suficientemente las cosas dar una razón que baste para determinar por qué es así y no de otro modo. Asentado este principio, la primera pregunta que tenemos derecho a formular será ¿por qué hay algo más bien que nada? Pues la nada es más simple y más fácil que algo. Además, supuesto que deben existir cosas, es preciso que se pueda dar razón de por qué deben existir así y no de otro modo. Bien. Segundo fragmento, entonces seleccionado. Por una cuestión de tiempo, me voy a saltear a Madame du Châtelet y su respuesta a qué es la felicidad, y voy a pasar, básicamente porque la pregunta por la felicidad es una pregunta de tipo ética, y la pregunta por la virtud también es una pregunta de tipo ética, entonces como ya planteamos alguna de las preguntas, o como ya vimos a Platón, prefiero pasar a un tipo de pregunta distinta, que es la que se hace Hannah Arendt, ¿sí? Nada más que por eso, no es que la quiero desmerecer a Madame du Châtelet, de hecho, me pareció sumamente interesante lo que ella escribe. Pero para entonces ver otro tipo de pregunta, esto va a tener una razón, porque estoy presentando distintos tipos de preguntas, con distintas problemáticas abordadas. Pasemos entonces al texto de Hannah Arendt. Este es el más largo, quizás. Entonces, rápido sobre Hannah Arendt, decir que, bueno, fue una importante, muy importante y muy reconocida, incluso ya en su época, filósofa alemana. Nació en 1906, falleció en 1975. Ella nace en Alemania, pero bueno, se exilia, tiene una vida de condición de apátrida, que de hecho es parte de la reflexión de su obra muy importante. Fallece en Estados Unidos porque se va a vivir y logra radicarse en Estados Unidos. Nunca se consideró una filósofa, y eso también es algo para mencionar. Prefería considerarse una teórica política, ¿sí? Y bueno, temas de su obra en general, bueno, la política, el antisemitismo, los orígenes del totalitarismo, paradojas del estado de bienestar, la moralidad, el mal, ¿sí? Bueno, son muchos los temas que ella abordó. Y yo lo que traje acá es una breve selección de un texto que se llama ¿Qué es la política?, que fue escrito en el año 1950, en agosto de 1950, aunque no fue publicado, ¿sí? Hay una edición que tengo por acá, que hizo Editorial Ariel, basada en una edición alemana que se hizo ya de forma póstuma. Hannah Arendt estaba desarrollando, pensando un libro sobre la política, así en términos, ¿no? Con esta pregunta, ¿qué es la política? Para dar respuesta a esto,
y por factores de la vida y profesionales, etcétera, nunca terminó de escribirlo. Pero sí quedaron ensayos o pequeños artículos, ¿sí?, que quizás iban a ser material para ese libro, que fueron editados hace no tanto tiempo, y que fueron publicados entonces en un libro que los reúne a todos, que se llama ¿Qué es la política? El primero de esos artículos se llama ¿Qué es la política? Y de ahí es de donde extraje este fragmento. Parágrafo 1. Empieza así, dice: la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. Dios ha creado al hombre, Mensch. Presten atención a las marcas de las cursivas, porque en este caso son marcas de la autora, no es algo que agregué yo. Sí agregué yo en negrita la marca de la pregunta, ¿no?, que es la política, pero las marcas en cursiva son de la autora. Dios ha creado al hombre, Mensch. Los hombres son un producto humano, terrenal, el producto de la naturaleza humana. Puesto que la filosofía y la teología se ocupan siempre del hombre, puesto que todos sus enunciados serían correctos, incluso si solo hubiera un hombre o dos hombres, o únicamente hombres idénticos, no han encontrado ninguna respuesta filosóficamente válida a la pregunta ¿qué es la política? Peor todavía, para todo pensamiento científico solo hay el hombre, tanto en la biología, o en la psicología, como en la filosofía, o la teología, así como para la zoología solo hay el león. En todos los grandes pensadores, incluido Platón, es llamativa la diferencia de rango entre sus filosofías políticas y el resto de su obra. La política nunca alcanza la misma profundidad. Parágrafo 2. La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias. Bueno, salté un par de párrafos, voy al 5. La filosofía tiene dos buenos motivos para no encontrar nunca el lugar donde surge la política. El primero es, son politicón. Como si hubiera en el hombre, ¿sí? El son politicón es una de las definiciones que da Aristóteles de ser humano, que significa animal político. Claro esto para quienes no son del campo de la filosofía. Como si hubiera en el hombre algo político que perteneciera a su esencia, pero esto no es así. El hombre es apolítico, es decir, sin política. Sigo leyendo. La política nace en el entre los hombres. Fíjense cómo ella marca ese entre, ¿no? Y además cómo está todo entre guiones. Sigo. Por lo tanto, completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia propiamente política. La política surge del entre y se establece como relación. El punto B, la representación monoteísta de Dios, a cuya imagen y semejanza debe haber sido creado el hombre, a partir de aquí ciertamente solo puede haber el hombre. Los hombres, esperen que no leo porque tengo la pantalla acá. Los hombres, una repetición más o menos afortunada del mismo. ¿Sí? Disculpen, están los controles ahí y me tapaban el final del texto. Bueno. Estos son los fragmentos que yo seleccioné y que me interesaba compartirles. Y vamos ahora a volver a la consigna que es la misma consigna que estaba antes, ¿no? ¿Qué características tienen estas preguntas y qué tipo de respuestas prefiguran estos autores y estas autoras con sus preguntas? Bueno, ¿qué podemos entonces decir sobre el tipo de preguntas filosóficas que aparecen en estos textos?
¿Qué dirían ustedes? Ahora sí los escucho, las escucho. Alejandra ya había avanzado algunas cosas, ¿no? La cuestión de la apertura, de que no alcanza una información definida para cerrarla, bueno, pero ¿qué más detectaron ustedes al ir pasando por los textos? Vos sabés que me quedo pensando, claro, sí tienen más de una respuesta y si bien apuntan a lo que remite a la existencia, la respuesta no es concreta, no es como cuál es el menú, no me acuerdo entre las preguntas cotidianas que estaban formuladas anteriores. La cuestión es mucho más compleja, implica un pensar crítico reflexivo, implica un ir y venir con eso que estoy pensando, no me queda cerrada por más que yo lea el texto. Claro, ahí está, mirá, las respuestas son complejas y son más amplias. Sí, dice Nancy. Bien, ¿alguna otra característica en el modo de preguntar, en el modo de responder? Además de las que dice Nancy y las que Alejandra también está mencionando, ¿no? ¿No se les ocurre nada más? Acá dice Ariel, amplia y que no son cerradas. Bueno, todos un poco, eso creo que es lo más evidente, ¿no es cierto?, de este modo de preguntar. Bien, vamos entonces, por supuesto que si van apareciendo, si se les ocurre algo, lo anotan en el chat, ¿sí? Pero vamos entonces a intentar definir un poco, generan más preguntas, dice Laura. Generan más preguntas. Y efectivamente, ¿no? Como cuando no se cierra con una respuesta a algo, al contrario, nos incita a preguntarnos más cosas. Entonces, un poco a partir de lo que ustedes van diciendo, vamos a intentar definir cuáles son las características que tiene este modo de preguntar filosófico. Fíjense que la pregunta platónica, ¿qué es la virtud?, apunta a algo que no había sido hasta ahora mencionado, que tiene que ver con su carácter universal. Es decir, inquiere por un tipo de respuesta, ¿sí?, que es válida para cualquier caso. No, vieron que Menón dice, la virtud del hombre es esta, la virtud de la mujer es aquella. Y Sócrates muy irónicamente le dice, yo te pregunto por la virtud y vos me das un enjambre, ¿no? La figura del enjambre también como un caos, ¿no? Las abejas todas batiendo sus alas, y bueno, esa idea del enjambre, de algo que es caótico, cuando la pregunta de Sócrates inquiere por otra cosa, ¿no es cierto? Es un problema que requiere una respuesta que sea válida para todos los casos. Pero además, este carácter universal también tiene que ver con que involucra cuestiones que, en general, son comunes a todos los seres humanos. Porque el problema de la virtud, o de la felicidad, o de la política, o del saber, en el sentido de ¿qué puedo saber?, la pregunta de Kant, que aparecía en las filminas donde estaban las caras, son problemas que nos atañen a todos. Hay una aclaración más, que es que según los problemas que indagan, van a dar origen a distintas ramas y subáreas de la filosofía. Bien, primera característica entonces es este carácter universal. Luego, además, está la cuestión del carácter especulativo, ¿no? Esto es muy claro en la pregunta de Leibniz. ¿Por qué hay algo y no más bien nada?
pregunta que a su vez tiene que ver con la pregunta. Yo les decía que lo que está intentando hacer Leibniz ahí es demostrar la existencia de Dios. Entonces, la pregunta que está ahí también operando es si existe Dios. Y claramente esa característica que ustedes mencionaban recién de la amplitud, de que no se puede cerrar, de que generan más preguntas, en gran medida tienen que ver también con este carácter especulativo, ¿no? Cierto carácter hipotético, podríamos decir. Formulamos preguntas que no podemos concluir definitivamente, porque en gran medida los problemas son universales, nos atañen a todos, ayer, hoy y mañana, y entonces no tienen respuestas únicas, van a tener distintas respuestas según las épocas, las culturas, etc. Pero también muchas de estas preguntas no tienen respuestas definitivas también por el carácter del objeto que están indagando. Por ejemplo, si existe o no existe Dios. No lo podemos definir por la experiencia, ¿no es cierto? Entonces estas serían dos primeras características que tiene el modo de preguntar filosófico. La tercera, y fíjense que está remarcado, porque después vamos a volver a esos tres aspectos que están remarcados, es que tienen una pretensión de radicalidad, es decir, de indagar en los supuestos, es decir, de ir de ir hasta la raíz, ¿no es cierto?, de las creencias, de las opiniones, de los fenómenos, situaciones, acontecimientos, incluso de las cuestiones que nos parecen más obvias. ¿Sí? Es decir, es un tipo de pregunta que indaga en los supuestos. ¿Por qué? Cuando pregunto qué es la política, bueno, algo obvio es que vivimos en comunidades políticas. En el sentido de políticas me estoy refiriendo no en un sentido partidario, sino en un sentido de comunidad. Los seres humanos vivimos en comunidad. Bueno, ¿por qué? Eso que parece tan evidente, que es que nacemos en una sociedad, de golpe deja de ser tan evidente si me empiezo a preguntar, ¿y por qué vivimos así? ¿Y qué es eso de vivir en una comunidad política? Además, como decía, no son preguntas abiertas que por un lado admiten diversas respuestas, que dan lugar a la reflexión, y con ello se da lugar al debate, incluso a la polémica, es decir, a la lucha de ideas. Fíjense, volviendo al texto de Hannah Arendt, que ella ahí, en esa actitud de decir yo no soy una filósofa, la filosofía y la teología nunca entendió bien a la política, está iniciando un debate con la tradición. ¿Sí? A ver ahí, hay un mensaje. Estas preguntas incluyen diferentes voces en su interior. Las épocas dialogan a través de la respuesta de una sociedad cambiante en continuo movimiento. Sí, claro. Por eso también siempre muchas preguntas permanecen actuales, pero las respuestas, ¿no es cierto?, las reactualizan. Quiero decir, las preguntas quizás fueron, o muchas de estas preguntas pueden haber sido formuladas en la antigüedad, y sin embargo siempre permanecen actuales justamente porque les vamos dando y encontrando nuevos sentidos y nuevas respuestas a partir básicamente por el cambio histórico, ¿no es cierto? Bien, hay otra cosa que me parece muy interesante resaltar y que tiene que ver con que incitan a la creación conceptual y a la argumentación racional. Recuerdan que yo les dije que prestaran atención a la idea esta de Hannah Arendt de el entre los hombres, como ella lo había puesto esto todo junto. Esto probablemente en alemán sea un concepto. La verdad es que no chequeé qué término utiliza en alemán, pero la palabra alemana para entre es la palabra zwischen, así que debe ser una especie de Zwischenmenschen o algo por el estilo, ¿no? Como Menschen es la palabra de ser humano en alemán. Y al haberlo puesto entre guiones, eso implica que tiene que ir todo junto, ¿no? Que es la idea de que no podemos separar ese entre
los hombres, ¿sí? Creó un concepto ahí Hannah Arendt para poder pensar este estar juntos de los diversos. El otro aspecto es la argumentación racional, que me parece que es algo vital, teniendo en cuenta lo que hacemos cuando enseñamos, ¿no es cierto? Cuando pedimos que nos argumenten, cuando pedimos que fundamenten una opinión, para que no sea una mera opinión, para que se convierta en conocimiento, me parece que ahí hay una dimensión que es muy importante del modo filosófico de indagar, que tenemos que tener en cuenta y que lo vamos a retomar más adelante. Bueno, y por último, ya a nivel del lenguaje, fíjense que cuando pregunto qué es la virtud, cuando pregunto qué es la política, cuando pregunto qué es la felicidad, bueno, en gran medida lo que estoy buscando a nivel lingüístico es establecer definiciones. Definiciones válidas universalmente, ¿sí? Bien. Yo les decía, entonces, vamos a pasar por esto igual un poco rápido, perdón, vuelvo a la de atrás. No, a la de atrás. Ahí. Que según los problemas que indaga la filosofía, se da origen a distintas ramas y subáreas de la filosofía. Bien, una clasificación de las preguntas según el objeto o según el problema que indagan. Yo acá hice una lista larga, voy a leer algunas, nada más. ¿Sí? ¿Qué puedo saber? ¿Cuál es el límite del conocimiento humano? ¿Dónde proviene nuestro saber? Etcétera. Da origen a lo que dentro de la disciplina filosófica se llama nociología. Preguntas como ¿qué es la belleza? ¿Qué es el arte? ¿Cuándo un objeto es una obra de arte? Etcétera, a la estética. Preguntas como ¿qué debo hacer? ¿Qué es el bien? ¿Qué son los valores? ¿Qué es la felicidad? Etcétera, conforman las problemáticas o las interrogaciones que se hace la ética. Bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la política? No, voy a saltear algunas. Problemáticas que son mucho más actuales, ¿sí? que tienen un abordaje filosófico desde hace no tanto tiempo, son, por ejemplo, ¿qué es la tecnología? ¿Qué función cumple la tecnología en la vida humana? ¿Sí? Es una rama relativamente nueva, a diferencia de la nociología, de la ética, la estética, o la metafísica, ¿no? Que son tradicionales y que vienen desde la antigüedad. La rama de la filosofía de la tecnología interroga estas cuestiones, ¿no? Interroga por la tecnología. Bueno, y ya que son, creo que todos y todas, de educación, me interesaba también mostrarles el tipo de preguntas, ¿no es cierto?, que la filosofía de la educación se hace. ¿Qué es la educación? No sé si, espero que viene justo abajo de filosofía de la tecnología. ¿Qué es la educación desde un punto de vista epistemológico? ¿Quién es el sujeto de la educación? ¿Qué es enseñar? ¿Por qué y para qué enseñamos? ¿Qué es aprender? Etcétera, ¿sí? Etcétera. Por último, pensando en lo que yo les decía de la función argumentativa que tiene también cuando pedimos que formulen bien un argumento, que fundamenten una respuesta, bueno, fundamental también la pregunta ¿cuándo un razonamiento es un buen razonamiento? ¿Sí? Pregunta básica de la lógica. Bien, entonces, hasta ahora llegamos a esta cuestión de, bien, las preguntas filosóficas parece por un lado que tienen un modo específico de hacerse, ciertos problemas que abordan, se organizan entonces en ciertas ramas al interior de lo que es la disciplina filosófica. Entonces parecería que podemos definir, bueno, hay algo así como una pregunta específicamente filosófica. Bueno, ahora bien, el preguntar filosófico
desde el punto de vista de la filosofía, entendida como disciplina, podemos pensarlo así. Por un lado, las preguntas filosóficas al interior de la disciplina forman parte efectivamente de la labor filosófica. Para formularlas, hace falta tener en cuenta el saber propio de la filosofía, entendida como disciplina. Estas preguntas modelo que yo les mostré, que es la virtud, hay algo más bien que nada, etc., tienen pertinencia y tienen importancia para la disciplina en tanto disciplina, es decir, son preguntas sobre problemas u objetos de estudio específicos, y para poderlas elaborar correctamente cuando uno se dedica a la filosofía, cuando ejerce la filosofía como profesional, como disciplina, es necesario conocer las preguntas que se hicieron los filósofos, es necesario conocer las respuestas que se hicieron los filósofos, es decir, necesitamos conocer las teorías, los conceptos, los argumentos que los distintos filósofos y las distintas filósofas se fueron haciendo y fueron desarrollando a lo largo de la historia, de modo tal de que podamos trabajar sobre todo eso siguiendo ciertos parámetros que están establecidos por la práctica de la filosofía, ¿sí? Entendiendo esto como un matemático hace matemática, como un biólogo hace biología, etc. ¿Sí? Hay ciertos saberes disciplinares que tenemos que conocer. Esos saberes tienen que ver con tener cierta información, con poder transmitir esa información y con saberla elaborar según los parámetros que están establecidos por la práctica misma. En este sentido, en un sentido disciplinar, podríamos pensar que la pregunta filosófica es un medio, es decir, es un instrumento que nos permite hacer filosofía, ejercitarnos como profesionales de la filosofía, ¿sí? Es un instrumento del trabajo del filósofo y de la filósofa. Pero quizás a diferencia de otras disciplinas, y esto es lo que nos va a interesar, porque esto es lo que en todo caso, creo yo, tiene de especial la filosofía y tiene algo para decirle y para aportar a cualquier otra práctica humana y especialmente la docente, es que desde otro punto de vista, la pregunta filosófica no es solamente un instrumento de trabajo del filósofo, sino que hay algo en la forma misma, ¿sí? en la elaboración misma, en la manera misma de elaborar la pregunta, que por el modo en que interroga los problemas, genera una cierta disposición subjetiva que asume filosóficamente la pregunta sobre los problemas. Lo voy a tratar de decir más claro. Cuando nos ejercitamos en el modo en que se elabora la pregunta filosófica, generamos una cierta disposición a elaborar las cuestiones de manera problemática, de manera siempre nueva, justamente como algo que no está cerrado, como algo que no está finalizado, porque indagamos justamente, y retomo las características, o algunas de las características que antes mencioné, porque indagamos en los supuestos no explicitados de las creencias, de las opiniones que tenemos, de los acontecimientos, de lo que nos sucede, incluso de las cosas que, como les decía, son más obvias. Y entonces de golpe lo que parece muy obvio aparece en su extrañeza, ya deja de ser tan obvio. Además, al favorecer el debate y la reflexión, ¿sí? Nos encontramos también con los otros, ¿sí? En el intercambio.
Y además, incitamos a la creación conceptual y ponderamos la argumentación racional. En este sentido, es que entendemos que, entiendo yo, que el preguntar filosófico no es solamente un instrumento de una disciplina específica, sino que además, es decir, no es solamente el medio, ¿no?, instrumental para hacer filosofía, sino que además es un fin, en el sentido acá de apertura incesante a la cuestión del sentido, a plantearse los supuestos y los efectos también de nuestras propias prácticas o de los asuntos que nos competen. Entonces, según esta perspectiva, bueno, según lo que yo entiendo, la forma de preguntar filosófica, o las preguntas filosóficas, no se pueden simplemente responder como si hubiese una receta que las podemos establecer. Decimos, bueno, listo, si sigo este paso, ya estoy haciendo preguntas filosóficas. Por más que en cierto sentido, como ya vieron, si yo pregunto qué es la virtud, o cómo debo actuar, o qué es el saber, me da una pauta, ¿no?, más o menos de cómo podría ser una pregunta filosófica. Es decir, no es lo mismo preguntar cómo te llamas que preguntar qué es la identidad. ¿Sí? Pero, más allá de esta cuestión, de si hay una receta o no hay una receta, en realidad es un modo de asumir filosóficamente las preguntas y los problemas. Entonces, en este sentido, sí, la filosofía puede aportar algo a otras áreas del saber. Porque esta disposición subjetiva es una capacidad humana que es común a todos y que no requiere del saber filosófico disciplinar, aunque en parte quizás también, porque para podernos ejercitar en el preguntar filosófico es bueno y es pertinente saber un poco de filosofía, pero en realidad, sobre todo de lo que se trata, no es tanto de estar informado disciplinarmente sobre los temas, sino más bien de un ejercicio en formarse en el modo de interrogar. ¿Sí? Es más bien una cuestión de la formación de los sujetos. Por eso entonces, bueno, ¿qué aportes puede tener todo esto, a mi juicio, para la práctica docente? Si esto es así, si mi hipótesis la comparten y bueno, llegamos a buen puerto, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve el preguntar filosófico? Ya no he entendido cómo me sé las preguntas de la historia de la filosofía, sino en el sentido de modo subjetivo o modo de encarar y de preguntarme sobre los problemas, sobre las cuestiones, sobre los asuntos. Si la formación no es solo si la formación no es solo ni fundamentalmente una cuestión de contenido, sino además una manera de vincularse con el conocimiento, entonces se abre la pregunta sobre el sentido de nuestra propia práctica docente. Retomemos la cuestión, ¿se acuerdan que yo les había pedido que quedara ahí la pregunta por qué clase de pregunta, de respuestas prefigura una pregunta? Después, Alejandra, yo les mando un email y les mando el PowerPoint, no hay ningún problema. Entonces, volviendo a esto, ¿no? ¿De qué podemos pensar sobre el aporte del preguntar filosófico entendido como modo de interrogar a los problemas? Yo les había dicho que conservaran en la memoria esto de la clase de respuesta que una pregunta me prefigura, ¿sí? Hay cierto condicionante en mi modo de preguntar. Cuando yo hago una pregunta,
de alguna manera condiciona el tipo de respuesta. Porque si yo pregunto, ¿qué voy a comer? Quien me responde papas fritas, me responde bien, y quien me dice el cielo es celeste, me está respondiendo cualquier cosa, ¿sí? No tiene sentido en función de la pregunta. Estoy condicionando esa respuesta. Y esto es muy importante, desde mi punto de vista, para entender la dimensión ética de la práctica docente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis etimológico, ¿no? La palabra respuesta y la palabra responsabilidad provienen del mismo verbo latino, responsum, que es un supino del verbo respondere. En latín, respondere significa correspondencia con lo prometido, o responder. A su vez, respondere, el sufijo re, que significa reiteración, vuelta al punto de partida, se agrega sobre el verbo spondere, que en latín significa prometer, comprometerse a algo, obligarse. De ahí entonces que responsabilidad es la cualidad de aquel que es capaz de responder a sus compromisos. Entonces fíjense, ¿no es cierto?, que en la palabra respuesta y responsabilidad las dos tienen que ver con el compromiso, la obligación en responder. En otras palabras, ¿sí? Esto fue un pequeño paréntesis para volver a la cuestión de la dimensión ética y de qué podemos aportar desde la reflexión filosófica. Dado que nuestra tarea es enseñar, en el sentido de transmitir un conocimiento, pero también en el sentido de formar a los sujetos, ¿qué responsabilidad tenemos cuando preguntamos? ¿Qué clase de preguntas y por qué las formulamos? ¿Qué queremos generar en nuestros estudiantes? Porque de alguna manera estamos prefigurando la respuesta de nuestros estudiantes cuando planteamos nuestras preguntas. ¿Sí? Creo que ahí aparece muy fuerte el carácter de la responsabilidad. ¿Qué quiero conseguir y para qué? Y entonces, ¿qué clase de pregunta les voy a hacer? Tengo que preguntar bien. ¿Sí? La pregunta entonces se vuelve algo muy relevante. Para podernos preguntar todo esto, se vuelve necesario, es fundamental, indagar entonces en los supuestos que guían nuestras propias prácticas pedagógicas, para poder entonces pensar cuáles son los efectos que estas prácticas producen. Efectos que no siempre son consciente o voluntariamente buscados. Los efectos pueden ser deseados y a veces no deseados también, y sin embargo los estamos produciendo. Antes de... después te contesto, dale. Sí, se puede, va a estar en YouTube. Entonces, si me siguieron hasta acá, ya como para ir cerrando, a ver la hora. Estamos re bien, estamos re bien. Como última cuestión, antes de volver un poco de nuevo a la parte de taller, me gustaría entonces ya pensar la cuestión de la pregunta en la práctica docente como medio y como fin, que básicamente es el título, ¿no es cierto?, de la actividad. Porque ya el fin no tiene el sentido de finalización, de acabamiento, de término, ¿no es cierto?, lo cual cerraría la pregunta, sino que, por el contrario, apunta en el modo de pensar filosófico a la apertura incesante de las cuestiones del sentido de la práctica. Esto no tiene que excluir las preguntas operativas, instrumentales, organizativas, es decir, la pregunta como medio, básicamente la pregunta que me permite transmitir conocimiento, ¿sí? La pregunta operacional. Pero al mismo tiempo,
al mismo tiempo le provee de un horizonte a la práctica docente, ¿no es cierto? Por eso me parece que la formación docente, por un lado, no tiene que descuidar la información y las preguntas que apuntan a eso, es decir, el preguntar en términos de instrumentalidad, pero si reducimos la pregunta solamente a una cuestión de medios, a una cuestión operacional, instrumental, nos estamos, digamos, estamos descuidando, nos estamos olvidando del problema del sentido de la práctica docente, que es que nosotros no solamente transmitimos conocimientos a, no sé, vasijas vacías, sino que además formamos a sujetos. Y cuando estamos pensando en que queremos formar sujetos críticos, comprometidos con el aprendizaje, etc., me parece que es muy importante tener en cuenta la dimensión de, que son las dimensiones que les señalé anteriormente, de la argumentación, de la fundamentación, de que las preguntas sean abiertas y generen debate y confrontación si es necesario, con cuidado, por supuesto, porque estamos formando sujetos y no solamente transmitiendo un contenido. Al mismo tiempo, si reducimos la pregunta solamente a una dimensión de puro fin, es decir, abrimos todo, preguntas y preguntas y preguntas y nada más, también descuidamos la dimensión de la tarea docente en términos de la dimensión informativa de la enseñanza. Es decir, nosotros también transmitimos contenidos. Y los contenidos tienen que ser aprendidos. Entonces me parece que la reflexión filosófica nos permite justamente evaluar y hacer un balance entre la dimensión formativa de los sujetos y la dimensión informativa y de contenido de nuestra práctica. Bueno, el taller, la consigna 3, entonces, es que conversemos un poco a partir de lo trabajado o de lo que estuve exponiendo. Bueno, me gustaría que revisen las preguntas que elaboraron al principio, y bueno, y que pensemos si alguna de ellas tenía carácter filosófico, ¿sí? ¿Cuáles les parece? ¿Cuál o cuáles? Quizás no. En el caso de que no, que formulen alguna nueva pregunta filosófica sobre la práctica, que les resulte importante, que les resulte significativo. Así que bueno, voy a dejar de compartir para verles las caras, porque veo ahí un cuadradito nada más, y me gustaría que charlemos. Con respecto a las preguntas que formulé al principio acerca del capital cultural, después del transcurso de la charla, debería haber puesto, hacer hincapié en cuál es el sentido de la vida, y a partir de cuál es el sentido de la vida, retomar esta cuestión del capital cultural, de las expectativas, de cómo decido vivir la vida, si a través de las metas y a través de lo que los demás deciden por mí, cuál sería ese proyecto, darle vuelta a la pregunta, ¿sí? Más allá de que esta cuestión del capital cultural sea indeterminado, porque no sé hasta qué punto incide o no incide. Por supuesto, sí, sí. ¿Vieron? Y hasta qué punto esto es el otro el que sabe si es por decisión, por una cuestión personal, de resarcimiento personal, si es un mientras tanto. Eso, a ver, es del mismo sujeto que se lo formula. Por eso habría que dar vuelta la pregunta. ¿Sí? En plantearla a partir del que implica el sentido de la vida. Bueno, la pregunta por el sentido de la vida es muy clave para pensar eso, porque cuando empiezan a pensar en eso, justamente la disposición no puede ser la misma. Exacto, exacto. Pero muy lindo organizado, me encantó. Bueno, gracias.
Bueno, ¿alguien más? Por favor, yo los quiero escuchar a ustedes ahora. Que revisen lo que hicieron y qué vuelta le darían a eso que hicieron. No sé si alguien está escribiendo en el chat. Anímense a abrir el micrófono, hablar, no pasa nada. ¿Vieron? Son esas... ¿Por qué hay alguien ahí? Abran el micrófono. Volviendo al comienzo. Lo que pasa es que todos nos hacemos permanentemente preguntas que van más allá de lo evidente. Y estas cuestiones son muy movilizadoras, porque por ahí a vos no te sale en el momento, pero no es que no lo estés pensando, no te sale en el momento. Y Sí, después que seguro. termina el encuentro, vos decís, pero podría haber apuntado a esto, podría haber apuntado a lo otro, podría haber dicho, si yo me lo estaba cuestionando, pero es cierto, es muy movilizador y te deja pensando. Bueno, ese es el objetivo. Si lo cumple, buenísimo. Bueno, si no, me encantaría que hubiese preguntas porque básicamente lo pensé como para eso, ¿no? Como para que terminemos y logremos al final decir, bueno, che, esto que me pregunto, o esto que me preguntan los estudiantes, ¿no? Había algunas preguntas al comienzo que, que habían puesto, a ver, no sé si era... Ah, la cuestión de la obligación, ¿no? ¿Por qué es obligación venir a la escuela? Si debe ser por voluntad. Bueno, yo al menos creo que así, tal como está, quizás no sea una pregunta filosófica, pero reformulándola un poquito, ¿no? Ahí hay claramente ya un tufillo a que se están preguntando algo que cuando nos preguntamos por la obligación, por la autoridad, bueno, vamos, nos estamos preguntando temas que Claro, generan fíjate, el deseo y el deber. tal cual. ¿Debo ir a la escuela o deseo ir? Ujú, Ahí tenés otro tema para seguir pensando. tal cual, tal cual. Laura, abriste ahí el Sí, estaba micrófono. por apuntar, Sí, perdón, algo similar a lo que decían ustedes, pero también con respecto al secundario. Los chicos preguntan mucho, ¿para qué me va a servir esto que estamos dando, esto que estamos hablando? Y por ahí, bueno, a mí justo me toca, estamos trabajando yo doy filosofía, trato de orientarlo bueno, pero ¿para qué quiero que me sirva? ¿Qué pienso que puede servir en mi vida, en mi futuro, en mi proyecto de vida? Creo que como vos decías, hay preguntas que uno las puede ir llevando después a convertirse en preguntas filosóficas. Y bueno, y sí, trabajar la pregunta que por ahí es cierto que uno trabaja preguntas que no son tan del orden filosófico, pero le puede ir encontrando la vuelta. No es fácil, por supuesto. Y después en el nivel superior coincido mucho con Alejandra también, esto de qué elijo para mi vida, qué pienso en el futuro, por qué elijo la carrera docente o la carrera técnica, en el caso de aquellos que eligen también, y por qué y en qué momento. Nos sucede mucho acá en el norte donde yo vivo que muchas mamás eligen las carreras docentes después de haber criado sus hijos y bueno, lo tienen también como una cuestión de proyecto personal donde han reflexionado mucho acerca del sentido y de lo que implica cumplir con ciertos deseos, como decían ustedes también. ujú, sí, sí, sin duda. Por supuesto, yo decía, ¿no? Que por un lado es, digamos, el taller no estaba pensado para gente de filosofía, sino para cualquiera, y además de cualquier nivel, porque la idea no era, ni es, que digan, ah, entonces tengo que ponerme a estudiar filosofía, sino más bien reflexionar respecto de cómo puedo yo plantear
preguntas y ejercitarme en el plantear preguntas, porque mencioné, ¿no es cierto? Digamos, no es que hay una receta, es un ejercicio. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ejercitarme en plantear preguntas que favorezcan la reflexión, que favorezcan la argumentación, que favorezcan la formación de los estudiantes y al mismo tiempo que le den sentido, horizonte, también a nuestras prácticas? ¿No? Cuestionarme por el sentido, por la dimensión ética, por la dimensión de la responsabilidad que tiene. ¿Qué pregunto cuando pregunto algo en un aula? ¿Y por qué pregunto? ¿Y de qué modo cuando pregunto algo en un aula? Sea en matemáticas, sea en biología, o en cualquier área, en filosofía, por supuesto también, ¿no es cierto? Trabajo hace mucho en educación, en distintos niveles he trabajado, y bueno, uno tiene cierta experiencia en el aula y sabe que a veces no se hacen las mejores preguntas para favorecer el aprendizaje, ¿no es cierto? Y entonces, pensarlas bien antes de decirlas es muy importante, ¿no? Y un poco a eso apunto con la cuestión de la dimensión ética. Porque estoy prefigurando una respuesta cuando planteo mi pregunta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Así que bueno. Bueno, si no hay preguntas, entonces, bueno, los dejo, las dejo acá. Les paso, sí, acá por el chat, mi mail. Y les aviso, no sé, Federico, cuando las clases las van a estar subiendo, todas las suben al canal de YouTube de la universidad. Ahí les envío Andreas, sí, la van a subir, lo que no te puedo precisar es exactamente en qué fecha, pero nada, de manera más o menos inmediata. Exacto, bueno, eso. Yo sé que lo suben al canal, al YouTube, al canal de la facultad, y me pueden escribir sin ningún compromiso, al contrario, les invito a que me escriban, les envío el PowerPoint, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, entonces. Bueno, Judith, gracias. Bueno, entonces, les agradezco muchísimo la presencia. Ay, bueno, muchas gracias. La presencia a todos, a todas. Y espero que, bueno, hoy a la tarde hay una, a las 18 hay una sobre el método socrático, si Sócrates fue un buen maestro o no lo fue. Los invito y las invito a que lo escuchen porque es muy interesante lo que presenta el profesor Libov, ¿sí? Así que bueno, estamos viéndonos, espero que en otra ocasión. Adiós.